Hermanos, hoy vamos a hablar de la diferencia entre ser juzgados por la palabra de Dios y juzgar a la palabra de Dios. Ese es nuestro tema central. Nos apoyamos en la primera lectura de la misa de hoy, que ha sido tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 6. Debe recordarse que la ciudad de Corinto, una ciudad griega, un puerto repleto de todo tipo de corrientes de pensamiento, filosofías, religiones, costumbres, pues ciertamente era una ciudad en la que abundaban las perversiones y abundaba el pecado. Por supuesto, esta abundancia de pecado es siempre algo triste, pero hay algo que a nosotros nos conviene, y es que como Pablo, el apóstol, fundó una comunidad cristiana en Corinto y era una ciudad repleta de pecado, Pablo tenía que hablarles muy claro. Comentábamos hace unos días que nuestro mundo actual, se parece mucho a Corinto en muchas cosas, incluyendo esa diversidad de filosofías, esa confusión de religiones y esa abundancia de pecado. Entonces Pablo el Señor, Pablo el apóstol del Señor, tiene que hablarles muy claro. Y uno de los pasajes donde Pablo les habla muy claramente es en este capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, porque resulta que entre los muchos pecados que se presentaban en esa comunidad, es que no faltaban los avivatos que querían quedarse con distintas estrategias, quedarse con los bienes de otros, es decir, simple y llanamente eso se llama robar. Puede ser una distribución injusta de una herencia, puede ser un negocio mal hecho, puede ser una balanza con trampa. El hecho es que se presentaba robo dentro de la misma comunidad cristiana. Y para más escándalo, estos cristianos, como no eran capaces de resolver sus diferencias entre ellos, pues iban a los tribunales civiles de allá de la ciudad de Corinto, iban a los tribunales civiles, ¿a qué? Pues iban allá a resolver sus temas, de manera que la fe cristiana quedaba en absoluto ridículo, porque eran cristianos contra cristianos disputando porque usted me robó y ese tipo de cosas. Es decir, era escarnio público, era vergüenza colosal ser cristiano en esas circunstancias. Y eso me hace recordar lo que ha sucedido varias veces a lo largo de la historia, y es que los cristianos no hemos estado a la altura de nuestra vocación, a la altura de nuestro nombre de Cristo, no hemos estado a esa altura. Y es algo muy vergonzoso. Pero repito, en el fondo hasta nos conviene que esto haya sucedido en la ciudad de Corinto, porque Pablo tiene que escribirles muy claro y tiene que decirles, mire, yo ya les advertí, las personas que hagan esto o esto otro, no entrarán en el reino de los cielos. 1 Corintios capítulo 6. Entonces ahí les dice, los idólatras, los injustos, los ladrones, los afeminados, no van a entrar en el reino de los cielos. Pero ahí hay una palabra que no gusta en nuestro tiempo. Y ahí es donde viene nuestro tema fundamental de hoy. Y nuestro tema fundamental de hoy es, si yo voy a dejar que la palabra de Dios me juzgue, es decir, que la palabra de Dios, como dice la carta a los Hebreos, sea espada de doble filo que penetra profundamente en mi corazón y que me ayuda a discernir cuál es el bien y cuál es el mal en mi vida, eso significa ser juzgados por la palabra de Dios. O si por el contrario, yo voy a tomar la posición cómoda, y la posición cómoda es que entonces yo juzgo a la palabra de Dios. Y eso está sucediendo en nuestro tiempo, y está sucediendo en facultades de teología, y está sucediendo en centros de enseñanza de la fe, y está sucediendo en algunos seminarios. Es decir,
Está sucediendo que cuando llega un pasaje de estos que resulta incómodo para nuestro tiempo, porque Pablo dijo que fulanito, el que haga esto, el que haga esto, el que haga esto, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, para que esa palabra no nos juzgue a nosotros, entonces lo que está sucediendo hoy es que mucha gente juzga la palabra. Entonces dice, no, lo que pasa es que Pablo era un traumatizado con ese tema. Lo que pasa es que esa era la cultura judía. Lo que pasa es que esos eran restos de legalismo que le quedó. Esas explicaciones que empiezan con lo que pasa es que, ese tratar de maquillar, disminuir, quitarle el filo a la espada, volver Roma la espada que es afilada, quitarle el filo a la espada de la palabra de Dios. Cuidado con eso, porque eso es juzgar a la palabra de Dios. ¿Y para qué juzgarla? Para que no nos juzgue ella. Y eso está pasando en nuestro tiempo. Entonces, como la palabra de Dios dice que los que hagan esto, otro, no van a entrar al reino de Dios, entonces la gente cómodamente, incluyendo algunos profesores de teología, empiezan a decir, no, eran condicionamientos culturales, eran limitaciones de la época, eran restos del legalismo. ¿Para qué? Para que la palabra no nos impacte, para que la palabra no haga su obra en nosotros. Ya te imaginarás quién es el que está detrás de esa estrategia. Te adelanto una cosa, es un ser espiritual y no es Dios. Es un ser de tinieblas que no quiere que la palabra haga su obra en nosotros, que no quiere que la palabra nos cambie. Y por eso yo hoy te invito a que no juzgues a la palabra, sino que más bien te dejes interpelar, te dejes cuestionar, te dejes rasgar y desgarrar por la palabra, para que esa palabra pueda sacar los tumores de pecado que nuestra vida contiene y podamos llevar una vida en santidad y justicia, a gloria de Dios. Amén.